que si no, señora. El amor es la fuerza más bonita que mueve al ser humano. El amor al trabajo, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a las mascotas, a los perritos, a los gatitos, a todos los seres humanos, a todo lo que existe. Bueno, al día, al sol, a la noche, a la tierra, a la luna, todo vamos a amar. ¿Qué les parece? Hagamos ese propósito de amar completamente el amor universal el día de hoy. Vámonos con Aries. Aries, bueno, pues empezamos bien bonito y de buenas este día porque viene alegría, viene la convivencia con personas a las que amas, con gente linda que te va a traer grandes noticias, además te va a traer muy buenas experiencias y te va a brindar, créemelo, esas emociones positivas que en este momento necesitas y que además van a brindarte el potencial que estás requiriendo, Tauro. Hay romance en tu vida. Y ojo, mi querido Tauro, porque pueden haber noticias de embarazo. Mucha atención con esto. Si no queremos tener bebés, bueno, pues hay que tomar todas las precauciones porque el universo anda muy romántico contigo, mi querido Tauro. Así es que prestemos mucha atención, convivamos, disfrutemos a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Géminis, hay algunas situaciones, problemas, conflictos. Y los celos, caramba, los celos vienen a causarnos más conflictos, más problemas, más circunstancias. Atención con ello, no permitas que estos celos te causen conflictos. Por favor, ve tranquilo, confía en tu pareja. Cáncer. Hay reunión de familia. Reunión de amigos, estamos en conjunción con muchas personas, bueno, son las fechas, son los tiempos en que nos reunimos a darnos el abrazo, a desearnos cosas buenas, cosas felices, pero ¿sabe qué? Evitemos conflictos, ojo con ello, porque todo esto hace que nuestros ánimos estén un poquito candentes y puede ocasionar que haya alguna clase de conflictos. Ojo ahí, Leo, el reencuentro, estas fechas son así, nos guste o no, son así. Ves al pariente que ya tiene muchísimo tiempo que no veías, ves a la amiga que te encontraste porque fuiste a visitar a tus parientes, a tus familiares. Mira, disfruta estos momentos. Si hay algún reencuentro que no sea agradable, también disfrútalo. Piensa que es gente que no te vas a estar encontrando constantemente. Virgo, hay algunos conflictos, hay algunos problemillas ahí que tienes que resolver. Te recomiendo que seas paciente a la hora de hablar con las personas que te rodean. No te me desesperes, por favor, mi querido Virgo, vas a encontrar el camino, lo vas a resolver y estoy segura, convencida, completamente consciente de que lo vas a hacer muy, muy bien. Libra, vas a cumplir con las expectativas de las personas que te rodean. Vas a tener justo lo que necesitas, vas a poder avanzar, crear, pero mucho ojo a la hora de generar expectativas con otras personas, porque una cosa es que nosotros nos ocupemos, nos preocupemos y resolvamos a favor de otras personas y otra cosa es que esperemos que los demás actúen igual a nosotros, así es que ahí nos puede crear un poquito de conflicto con eso, así es que mucha atención por ahí. Escorpio, hay que actuar de manera despreocupada. A veces pasan cosas, situaciones, circunstancias que son adversas, la gente se molesta, se tensa. Tú mira, no te me enojes, tú relájate, Escorpión, llévatela tranquila, vas a tener un buen día, verás que pronto vas a estar muy bien, aunque haya conflicto y estrés en tu entorno. No te me enganches, Sagitario. Los sagitarianos andamos, bueno, disfrutando, sonriendo, haciendo bromas. Ojo si tienes a un tocallito de signo cerca, porque puede ser que te haga alguna broma, algún chiste. Así es que mucha atención con nosotros porque andamos juguetones, divertidos, contentos, abrazando a todo el mundo, apapachando a todo el mundo. Andamos con ese carisma tan maravilloso que nos representa. Capricornio. Mis capricornianos adorados, hay que ser corteses, hay que ser amables, hay que ser serviciales para las demás personas, pero ojo con llegar al servilismo. Recuerda que sí, es bueno brindarte a los demás, es bueno darte tiempo, espacio, pero no tienes por qué hacer cosas que tú no creas o que tú no quieras. Así es que mucha atención con esto, Acuario. La complicidad, queridos acuarianos, esto que hacemos cuando tenemos
alguna clase de travesura, que queremos hacer algo que podría pensarse que está mal, y vamos a tener a personas cercanas a nosotras que van a tener esa complicidad con nosotros. Hay que ser discretos, hay que hacer travesuras, pero con discreción y también con conciencia, para que estas no tengan consecuencias adversas, Piscis. Mira, mi querido Piscis, hay que disfrutar cada instante, cada momento, cada segundo. Tú hoy andas un poquito en las nubes, es normal. Es normal por los tiempos, es normal por la energía universal, es normal por todo lo que pasa. Así es que mira, relájate, disfruta, pásatela bonito, lleva un día tranquilo, verás que conforme va pasando el tiempo te vas a sentir mejor, las cosas van a fluir mejor. Así es que Piscis adorado, ten un gran día. Y como siempre le digo, señor, señora, ¿el secreto en qué está? En que mantengamos una actitud positiva en cualquier momento, evento, circunstancia, situación, cualquier cosa que pase en nuestro entorno, sea buena o sea mala, usted sonría y va a ver que le va a ir bien. Y bueno, pues continuemos con este programa, porque créame, vienen cosas muy interesantes. No quite la vista de su pantalla. Recuerda que lo que crees es lo que creas.